El estoicismo contemporáneo es hacer dominadas y levantar más de 100 kilos en el press banca. En fin, un dogma ético esencial es no matarás. Pero es que la política consiste en el uso legítimo de la violencia para matar a ciertas personas, a través de la guerra o a través de la pena de muerte, en aquellos estados en los que exista esta pena de muerte. Las penas contra el consumo de drogas, en el fondo, sigue manteniéndose en esa línea paternalista de que existen crímenes sin víctima, o donde el criminal y la víctima son la misma persona, el que consume esas sustancias. Entonces el Estado toma unas decisiones morales por ti y dice que está castigándote por tu propio bien. En el 15M se pretendió, en fin, crear una especie de Estado paralelo, que ni siquiera era un Estado, sino una comuna anárquica, pero claro, al final pues tuvo que haber un departamento, digamos, como medio policial, que impidiera los robos, las violaciones que se produjeron en la acampada del 15M. Entonces, al final se creó una especie como de pseudocárcel dentro de la acampada Sol. Si en algún momento se desarrolla esta utopía intergaláctica de la colonización de Marte, los primeros que van a colonizar Marte van a ser los presidiarios, segurísimo. Aquí la cebolla es el psicoanálisis, claramente, ¿no? Pues no queremos cebolla. El psicoanálisis nos hace llorar, como la cebolla. ¿El peor momento de tu vida? El peor momento de mi vida. Este episodio forma parte de un grupo de episodios dedicados al Psicofest Madrid 2023, el mayor evento de psicología científica celebrado en habla hispana. Se celebrará el próximo 18 de noviembre y tienes toda la información en www.psicofest.es. Pues buenas a todos. En primer lugar, comentaros que en un par de meses, el 18 de noviembre, los proyectos de Conducting en Grama realizaremos nuestra segunda edición del Psicofest, esta vez en Madrid, en el Cine Kinépolis de Pozuelo de Alarcón. Para quien aún no lo sepa, se trata de un evento de divulgación científica que pretende ser la mezcla perfecta entre un congreso en el que aprender y un festival donde divertirse. Y la verdad es que la primera edición nos fue muy bien, fue todo un éxito, con un sold out en 38 horas. Y esperamos que esta segunda edición pues, se parezca lo máximo posible. Hoy tenemos con nosotros a Ernesto Castro, que es filósofo y que será uno de los ponentes que participe en una mesa redonda en la que se debatirá en torno a la utilidad de las cárceles. Es decir, para qué sirven, si realmente sirven o no. Y bueno, se discutirá sobre todo en torno a ese debate entre reinserción o punitivismo para este tipo de personas que cometen actos delictivos. Se debatirá pues si hasta qué punto la cárcel es un remedio peor que la enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? Y nada, yo me presento, soy Rafa, cofundador de Conducting, y también me acompañan para entrevistar a Ernesto Marcos, cofundador de Engrama, y Lucas, que es cofundador de las tertulias presenciales de Granada. Bueno, Ernesto, hemos pensado que para calentar motores en esta entrevista vamos a ir haciendo una serie de preguntas aparte de técnica. Queremos conocerte un poco más. Así que queremos abordar y que nos cuentes un poco cómo es un día tuyo. Pues vamos al día de hoy. Hoy me he levantado a las 7:30 aproximadamente. Me tomo un café. Últimamente estoy intentando no desayunar y hacer un ayuno intermitente, con muchas comillas, hasta las 2 de la tarde. Me he puesto a leer, que tenía que leer unos textos de, sobre todo, filosofía india, que es una clase que voy a tener que impartir este jueves en la universidad, y así casi hasta el momento en el que hablo con vosotros. Intento no mirar los correos ni nada que tenga que ver con interacción en Internet antes de la hora de comer o antes de la hora de la siesta, pero bueno, al final siempre terminas mirando alguna cosa. Y pues te puedo decir hasta cuántos correos he mandado en el día de hoy. Como tengo aquí el PC delante, pues lo puedo decir. Hoy se han mandado, no sé, del orden de 10 correos como mucho, un par con vosotros, de hecho, y casi todo tiene que ver con cosas de directos, de streamers, podcast, gente que quiere tener algún tipo de conversación conmigo, algún alumno de la universidad, y ya está. Ese sería un día típico de preparar una clase,
que no tiene nada que ver con un día de vacaciones en el que estoy escribiendo o un día de clase donde estoy principalmente dando clase. Entonces, por ejemplo, el jueves de la semana pasada me levanté a las 7 de la mañana o a las 6:30 por ahí, para agarrar un tren que tarda 2 horas casi en llegar hasta la Autónoma de Madrid, donde yo doy clase, por problemas ahora de la Renfe en Chamartín, empezar clase a las 9 de la mañana, seguí dando clase hasta las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde comí en la cantina de la universidad, a las 3 entré a un tribunal de TFMs y a las 6:30 o 7 había terminado. Entonces estuve trabajando, salvo una hora, de manera dando clase o recibiendo la explicación de los estudiantes desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y entonces son 2 tipos de días muy distintos, como puedes ver. Vale. Sí, bastante distinto. Y queremos indagar un poco que, aparte de que ya conocemos que obviamente la filosofía es una de tus grandes pasiones y aparte la poesía, queremos indagar un poco qué es eso que te hace disfrutar, las cosas que no conoce la gente, tus aficiones secretas. Yo creo que no tengo ningún tipo de afición secreta, casi todas son conocidas. No tengo ningún tipo de hobby del que no haya hablado en algún momento u otro. La ventaja que tiene la filosofía es que roza muy a menudo con la charlatanería, no sé si una ventaja o un demérito, con lo cual casi todas las cosas que me gustan, en algún momento u otro he dado una conferencia de al menos 2 horas y media sobre ellas. Entonces me gusta mucho ver gameplays. De hecho, hoy uno de las caídas que he tenido dentro de Internet ha sido ver algunos vídeos en YouTube precisamente de Elden Ring, algún ¿cómo se llaman estos? Que se pasan el videojuego súper rápido. A ver, bueno, en fin, sobre todo esos vídeos. Ahora estoy enganchado a vídeos de Elden Ring de gente que se lo hace en 1 hora o por debajo de 1 hora el videojuego. Volví otra vez a ver entrevistas a Jun Beef, que hacía unos años que no veía nada, y pues como siempre, ese tipo de cosas, podríamos decir. Esos son los vicios más ocultos que puedo tener, que no son tan ocultos porque el algoritmo los conoce y por tanto ya lo conoce todo el mundo. Comentabas un poco el tema de la charlatanería en filosofía. ¿Qué disciplina crees que está más llena de charlatanería? ¿La filosofía o la psicología? A ver, la nuestra tiene muchos charlatanes y no está mal que tenga charlatanes porque tampoco es muy complicado diferenciar entre la buena filosofía y la mala filosofía en directo. Y si uno se fija tan solo en la forma o en las palabras que utiliza un filósofo, pues puede quedar confundido tanto por la claridad como por la oscuridad. Porque hay muchos filósofos que, bajo la pretensión de claridad, pretenden ya ser científicos, como si bastara con axiomatizar las cosas. Yo si quieren, puedo axiomatizar el amor o, en fin, materiales o realidades que no son susceptibles de algoritmización, y quedo tan pancho y sigo siendo un charlatán por muchas ecuaciones que pongan sobre el papel, ¿no? Entonces, el asunto es que en filosofía, digamos que la charlatanería, pues bueno, es un estímulo, es un desafío y a veces siempre tiene su punto de verdad. Y la charlatanería en las ciencias naturales y en las ciencias sociales es más complicada. Es más complicada, incluso diría, en las ciencias naturales, porque ahí se presupone una omnisciencia y parece que alguien que tiene un Nobel de Química o un Nobel de Física, pues ahora puede hablar de lo divino y de lo humano, y se le entrevista casi en calidad de futbolista para opinar sobre cualquier cosa, y ya nos puede dar hasta consejos maritales y matrimoniales simplemente porque ha realizado no sé qué desarrollo en la mecánica cuántica. Entonces, por ahí iría mi observación. Más o menos está muy repartida tanto el buen juicio como la capacidad de engañar. También hay mucha gente dispuesta a ser engañada, con lo cual en todas las disciplinas hay más o menos el mismo ratio de trabajadores honestos y de mercachifles. Pues precisamente hablando un poco de charlatanería, te íbamos a preguntar también, en otra entrevista hemos visto que has hablado de estoicismo y nosotros queríamos preguntarte, yo creo que a nuestra audiencia pues le interesa bastante, esta moda actual que hay en redes sociales con el estoicismo, ¿tú alguna vez has diferenciado entre tipos de estoicismo? Y queríamos,
queríamos preguntarte que si la gente entiende bien o no el estoicismo, ¿por qué este resulta tan atractivo para tantas personas y tantas se agarran a él? Y bueno, creemos que a mucha gente le vendría bien aclararse sobre estos temas. Se publicó en España hace un par de años una investigación que tengo justo a mano, un segundo, la voy a enseñar. Es un libro ya que tiene un siglo de antigüedad, pero es el libro más grueso que se ha escrito a este respecto, el Max Pollens, que son en 2 tomos sobre la Estoa. Max Pollens, este germanista, este profesor alemán, hizo la exposición más clara de la historia del estoicismo, centrándose en el periodo importante, que es el periodo que va de finales del siglo IV hasta el año 150 a.C. aproximadamente. En esos 200 años, entre el 320, cuando se funda la Estoa, y el 150, cuando desaparece la escuela de Rodas, es el periodo más importante de la Estoa, la llamada Estoa antigua y Estoa media. Es decir, cuando se funda la escuela y cuando se desarrolla. Hay un primer periodo con 3 grandes autores: Zenón de Citio, que es el fundador, Cleantes, y Crisipo, que es el que pone por escrito toda la doctrina. Como suele ser habitual, el fundador de estas escuelas suele ser un personaje ágrafo que no escribe nada, que sobre todo transmite su enseñanza de manera oral. Lo hizo Sócrates y lo hicieron muchos filósofos de la época, Pirrón, entre los escépticos. Crisipo es el gran autor, se cuenta que de él que llegó a escribir hasta 500 libros, y es ahí donde se fragua esa Estoa primera, que sobre todo está muy centrada en la física. Los estoicos establecen la división tripartita de la filosofía en lógica, física y ética. La metáfora que ellos ponían era la de el huerto. En un huerto tienes unos muros que protegen a los árboles de los ladrones, eso es la lógica. Tienes unos árboles que se sostienen pues con unos nutrientes en el suelo, eso es la física. Y finalmente tienes el fruto, que es de lo que te alimentas, que es la ética. Pero sin la lógica y la física no hay fruto. El problema es que la mayor parte de los textos estoicos que nos quedan no son de este periodo inicial, donde los temas fundamentales son los lógicos y los físicos, sino los autores tardíos, los autores ya del periodo romano, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, que se centran sobre todo en la parte ética, en la parte del, en fin, lo más conocido, ¿no? La ataraxia, la imperturbabilidad del alma, el esfuerzo, el desapego hacia los bienes indiferentes como la fama, la riqueza. Entonces, los estoicos, muy poca gente sabe que son unos personajes de primer orden y nivel en términos lógicos y gramáticos. Ellos fueron los que establecieron la diferenciación entre el nominativo, el vocativo, el acusativo, el dativo, todas las declinaciones del latín y del griego previamente. Esa es la Estoa antigua, la Zenón de Citio, Cleantes, Crisipo. Luego hay una Estoa media, que son Posidonio, y yo no me acuerdo del nombre del otro, que son sobre todo autores que influyeron mucho en los historiadores. Polibio, el primer gran historiador de Roma, que escribió una historia del Mediterráneo explicando por qué Roma no solo podía conquistar el Mediterráneo, sino que debía hacerlo por una suerte de necesidad, una especie como de destino manifiesto, como un pueblo civilizador por encima de los fenicios, de los griegos, de los cartagineses, es Polibio. Y Polibio tiene mucha influencia de esta Estoa media, de Posidonio. Panecio y Posidonio son los 2 grandes autores de esta Estoa media, que sobre todo, digamos, recuperaron estudios acerca de la causación natural, el determinismo. Se podría decir que estos autores son, en fin, parientes muy lejanos del conductismo. Es decir, si el conductismo en psicología es un intento de entender que la psicología es una ciencia natural, como todas las demás, y que hay una serie de determinantes o determinismos psíquicos que se ven a través de la conducta y que están encarnados físicamente, y que la mente no es algo distinto del cerebro, que eso es algo más o menos común a casi toda la psicología científica, tanto el conductismo como el cognitivismo. Los no dualistas por excelencia en la época helenística son los estoicos, ¿bien? Que entienden que la naturaleza es una, que hay una misma naturaleza que rige a los hombres, a los animales y a las plantas. Y ellos lo llaman el logos. Entonces, ese principio que marca. Entonces, bueno, ellos crean un destino manifiesto, todo este tipo de cosas. Bien, por ahí iría, digamos, la observación. Ojo, cuando Zenón de Citio funda la Estoa, Zenón de Citio es discípulo directo, por un lado, de Diodoro Crono,
que era un miembro de la escuela megárica que sostenía que todo lo que es por el hecho de ser es necesario, es decir, que no existe nada posible que no haya sido en algún momento, y que el pasado, por el hecho de haber sucedido, es necesario, inmodificable, por mucho que nos parezca contingente el presente, lo que está sucediendo, y de los cínicos, ojo, de los cínicos. Esto es algo que para nuestra mentalidad contemporánea suena rarísimo, pensar que los estoicos son herederos de los cínicos. Los cínicos, con su crítica a las riquezas, a la vanidad, a la fama, a todo lo que constituye, digamos, el ornato social, y su apuesta por una identificación del individuo directamente con la humanidad sin pasar por el Estado o por la tribu, son los directos maestros de los estoicos, ¿no? Zenón de Cidio como discípulo de Diorocrono y de Crates el cínico. Entonces, este sería un resumen, básicamente, de todo lo que no se contempla cuando se habla de estoicismo. Cuando se habla de estoicismo, la física da totalmente igual, la lógica 3/4 de lo mismo, y lo que importa, pues, es esta filosofía para Jim Bros de el no pain, no gain, básicamente. Eso es el estoicismo. El estoicismo contemporáneo es hacer dominadas y levantar más de 100 kilos en el press banca. Está bien, no me parece mal. Siguiendo un poco con el tema de las redes sociales, que al final lo ha sacado Rafa para todo esto del estoicismo, me gustaría saber, además, teniendo en cuenta que tú llevas ya bastantes años sin redes sociales, solo estás en YouTube y bueno, y te manejas con el correo electrónico, esas cosillas, pero que al final no son redes como tal. Gustaría saber tu opinión sobre las mismas y además un poco también hacia dónde crees que vamos, si van a perdurar en un futuro o realmente va a cambiar bastante la concepción de este tipo de plataformas y dejaremos de utilizarlas o... Ya digo que estos días estoy sobre todo leyendo mucho cosas de la filosofía india, y casi todos los textos clásicos de la filosofía india son tweets. La traducción más exacta del término tweet sería sutra, que significa literalmente hilo, y hay textos clásicos como por ejemplo los Yoga Sutras de Patanjali, que se resumen en 2 páginas, y esas 2 páginas, bueno, dieron pie a toda una escuela filosófica con miles y miles de tratados comentando esas páginas. Claro, era una tradición oral donde los textos se ponían por escrito solamente en caso de necesidad, y lo ideal era que la prosa estuviera rimada y entonces se pudiera recordar por cómo sonaba. La intención de la mayor parte de los gramáticos que estudiaron el sánscrito ya desde el siglo II, III antes de Cristo, Panini, Yaska y todos estos, era abreviar lo máximo posible, ¿no? Y si podían incluso quitar una sílaba en su escritura, lo intentaban hacer. Pues bueno, estos textos, en el fondo, el formato que tienen, insisto que no es muy distinto de estos tweets. Nosotros podemos ver Twitter como la degeneración del pensamiento occidental, pero también es al mismo tiempo una explosión, una democratización del género del dietario o de la columna de opinión, y a su vez es una condensación del saber, donde quién sabe si como manual, como guía para el futuro, los aforistas, los grandes aforistas del siglo XXI sean los que están ahí dando por saco en Twitter. Nada, de hecho yo creo que puede ir perfectamente por ahí. En algunos libros míos y en algunas clases y conferencias he expuesto esto que he llamado la teoría de la obsolescencia técnica del arte, que es que un formato de entretenimiento o de comunicación se convierte o deviene artístico, reconocido como cultura, como alta cultura, cuando pierde popularidad en beneficio de otra plataforma que traduce sus contenidos al mismo tiempo que los vuelve prestigiosos. Pues la novela era un formato de entretenimiento de masas en el siglo XIX. Cuando aparece el cine que adapta los contenidos de la novela de repente deviene en algo maravilloso, pues con toda la gran producción literaria de los años 20. Virginia Woolf, Joyce, etcétera. Algo parecido sucedió en la década pasada con las series. Ahora nadie cuestionaría que las series son un formato artístico o que puede tener ciertos visos de artisticidad, pero esto se ha debido a que la televisión ha entrado en decadencia para ser sustituida por Internet, que ha rescatado el formato que ya no tiene mucho sentido de cortar una película
por trozos. Esto tenía sentido pues cuando había una parrilla de contenidos audiovisuales en la televisión y entonces tenías 40 minutos o 1 hora. Ahora, el motivo por el que los capítulos duran 1 hora y no 2 es arbitrario, es una herencia de ese formato ya caduco. Entonces, por ahí iría la cosa. Nada quita que la aparición de una plataforma que devore y que sustituya a Internet, o por lo menos al Internet tal y como lo hemos conocido ahora, convierta, o sea, museifique lo que se produjo en esta web 2.0, pues con YouTube, con Twitter, con Facebook, que efectivamente ya es un tipo de Internet decadente. Yo me di cuenta que cada vez quedamos menos en YouTube. O sea, gente que no sean streamers, gente que no esté resubiendo su contenido a YouTube, quedamos muy pocos. Y figuras como, pues eso, Auronplay o el Rubius, pues son ya leyendas, son más bustos que otra cosa. No son verdaderamente las figuras del presente, sino que son ya de un pasado reciente. Pues por ahí iría la cosa. Entonces puede haber perfectamente una artistización de las redes sociales. Eso yo no me cabe la menor duda. Y una superación de las mismas por otro tipo de plataforma. Sí, otro tipo de plataforma donde ya el contenido o la comunicación sea aún más directa. En el fondo, pues esta expansión de los extendibles, de los 24 horas, en fin, de la popularización del formato. Otra vez vemos la recuperación de formatos televisivos, porque lo que están haciendo los streamers a día de hoy son los viejos programas de reality shows de la televisión de los años finales de los 90, comienzos de los 2000. Pues Gran Hermano, Masterchef, el Grand Prix. Ahora ha vuelto el Grand Prix a la televisión, pero lo ha hecho con los streamers aprovechando, porque efectivamente lo que están haciendo los streamers es eso mismo, solamente con menos presupuesto o a veces con más presupuesto y más público. Por ahí iría mi observación. ¿Y tú sientes que vives mejor sin redes sociales? ¿En algún momento te has sentido quizá aislado? Porque entiendo que la gente de tu entorno sí que habrá pues colegas que tengan redes sociales. No entiendo que no seréis todos como tú. Entonces, todos sin redes, claro. No era ninguna faltada. La red de los sin redes, ¿no? Eso sería la paradoja de los que tienen una red que consiste en no tener redes. Eso es. De los no enredados, pues no, que toda la gente que tengo a mi alrededor tiene redes sociales y claro, digamos que al final yo soy muy teórico en el sentido de muy contemplativo, incluso voyeur. Ya digo que yo no he jugado nunca al Elden Ring, no he jugado nunca al StarCraft 2, pero a lo mejor me he visto fácilmente más de 100 horas de gameplays de estos videojuegos. Entonces a mí me gusta mucho mirar a otro jugar. He contado muchas veces una anécdota, cuando estaba en quinto de primaria, yo era el más marginado de la clase, era uno que se llamaba Pablo Mansanet. Bueno, le mando un saludo. Ahora vivo justo al lado de donde vivía él. Bueno, es que yo no me he movido de 100 metros a la redonda aquí en el barrio Arganzuela. Y yo iba todas las tardes a su casa a ver cómo jugaba él y se pasaba el Zelda o Ocarina of Time. Yo vi en directo a un tipo pasarse, o sea, el primer gameplay lo presencié yo, ahí sin necesidad de grabadora ni nada, en el año 97 o por ahí sería aquello, o 98, no recuerdo cuándo es Ocarina of Time, no, un poquito más tarde, en el 2000 algo. Y así. Entonces, desde entonces hasta el día de hoy yo soy muy de ver cosas. Y es cierto que a mí hasta hace nada yo entraba todavía en Twitter a ver qué pasaba por ahí y a ver qué peleas había y qué polémicas había. Y esto de ver los toros desde la barrera, pues me gusta bastante. Más que estar ahí metido en la trifulca. El tiempo lo vas a perder inevitablemente. El cerebro lo tenemos totalmente destruido por estos mecanismos de aceleración. Hay que aceptar que es un cambio cognitivo. Afortunadamente estáis vosotros para estudiar esto y ver si es totalmente irreversible o si siendo irreversible, como lo fue la aparición de la escritura, puede tener elementos positivos. Porque claro, efectivamente, cuando surge la escritura, esto hemos hablado muchas veces del Fedro de Platón, el tema del olvido, el fármacon de la memoria, que es la escritura. Pues bueno, ya no hay que aprenderse los poemas homéricos de memoria, pero eso libera mucha mente para tener un pensamiento crítico y reflexivo. Hay mucho debate de si puede haber filosofía, entendido en el sentido más amplio de pensamiento crítico y protocientífico, sin escritura. Si no se pueden fijar los resultados de los experimentos y de la investigación, tampoco se puede replicar dichos resultados. Entonces, bueno, esta nueva plataforma de escritura
esta archiescritura que es, en fin, que toda tu vida quede fijada ya no por texto, sino por imagen y por audio, pues puede suponer otro nivel, ni mejor ni peor, distinto de conciencia. Eso no cabe la menor duda. Si vivo mejor o peor no lo sabría decir. Desde luego, yo agradezco que efectivamente se hayan cambiado los algoritmos y los mecanismos de entrada a muchas redes sociales. Yo ahora mismo no puedo entrar en Twitter. Ahora en Twitter, si entro en una página, en una cuenta, ni siquiera puedo ver cuáles son los últimos tweets porque Twitter, esta X de Elon Musk, me hace un resumen, no me deja ver nada, con lo cual lo agradezco. Pero da igual, porque encuentro otras formas para perder el tiempo. Si no estoy viendo a la gente en polémicas en Twitter, estoy viendo speedruns, ese era el término, speedruns de Elden Ring en YouTube. Entonces, bueno, la vida está para perderla y la estamos perdiendo igualmente. Pues a colación del debate de las cárceles en el que participará en el Psicofest, queríamos preguntarte, o sea, ¿qué opinión te merece el tema de los valores morales en la sociedad actual? Si realmente el mundo iría mejor si lo adoptáramos, pero sobre todo, ¿cómo adoptar estos valores cuando a veces hacen interferencia con nuestro beneficio personal? Por ejemplo, si yo dentro de mi beneficio personal quiero un Ferrari, yo el valor moral, por ejemplo, de no contaminar, no lo estoy adoptando. Es decir, ¿cómo podríamos casar esto de alguna manera en las personas? Por ejemplo, sabiendo que el cambio climático es algo que está ahí, pero como te digo, pues al final la gente no adopta muchos de estos valores porque le van a hacer interferencia con su ego personal. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo crees que se podría solucionar esto? Ya. Sobre el tema de las cárceles, hay una miniserie buenísima, The Night Of, que habla de un joven hijo de inmigrantes indios que una noche agarra el taxi de su padre para ir al centro de Nueva York, creo recordar que una cita, le inculpan de un crimen que no ha cometido y en el mes que pasa en la cárcel, en prisión preventiva, antes del juicio, pues él tiene que recurrir a las mafias de la cárcel para sobrevivir. Entonces es una miniserie brutal, yo la recomiendo mucho a la gente que no la haya visto, de cómo la cárcel crea criminales, efectivamente, porque básicamente crea un mundo, crea un imperio dentro del imperio, un mundo dentro del mundo, donde personas que han cometido un crimen o que podrían haberlo cometido, que están pendientes de juicio por cometerlo, pues forman su propio ethos. Claro, cuando tú hablas de valores, pues el problema que tiene toda sociedad o toda comunidad es que tiene valores contrarios. Pues incluso una sociedad de ladrones, tiene que tener un código ético interno para que los ladrones no se roben entre sí. Pero claro, que siempre hay una diferencia entre el nosotros y el ellos, y ahí es donde la ética intersecta con la política, y la ética y la política siempre tienen conflictos, lo sabemos desde el Arthashastra en India, o por mencionar un referente contemporáneo moderno, Maquiavelo. Fue Max Weber. Max Weber dijo que el Arthashastra, el manual de política india, era más perverso, si cabe, que Maquiavelo. Bueno, pues en el Arthashastra o en Maquiavelo tienes muy claramente expuesto cómo lo que la ética manda como obligatorio, la política lo prohíbe, o al revés. Un dogma ético esencial es no matarás. Pero es que la política consiste en el uso legítimo de la violencia para matar a ciertas personas, a través de la guerra o a través de la pena de muerte, en aquellos estados en los que exista esta pena de muerte, donde ciertos individuos se consideran pues tan indeseables o tan irrecuperables para la comunidad política que se les elimina o se les expulsa, tal cual. Se les expulsa al más allá para los que crean en el más allá. Por ahí iría mi observación. Es la propia, o sea, cuando se habla de un conflicto entre valores y beneficio propio, también deberíamos darnos cuenta de que el beneficio propio lo marcan ciertos valores. Porque claro, un Ferrari, claro, pues hay unos valores de ostentación social, de velocidad, yo qué sé, de eróticos, que tienen sentido en una sociedad automovilística como la actual, pero que dejarían de tener sentido en otra. De hecho, en ciertos círculos, yo qué sé, hippies o hipsters, pues a lo mejor tener cierto tipo de bici pues es mucho más prestigioso que tener un Lamborghini o un Ferrari. Entonces, por ahí iría la cosa, ¿no? Lo que hay es un conflicto continuo entre valores, y lo que está más que estudiado
desde Platón en adelante, es que no existe una metavirtud. O sea, que precisamente es a través de la política que virtudes contrapuestas se pueden enlazar. Platón habla en El Político de cómo el buen gobernante será capaz de entremezclar a los prudentes y los valientes. El valiente tiende al extremo de la osadía y el prudente tiende al extremo de la inacción. Y no existe un metavalor. O sea, no existe un metavalor que permita, bueno, se podría decir la sabiduría o la justicia, dar a cada quien lo suyo. No, si existe ese metavalor representado por el sabio o por el buen gobernante o por el experto o el tecnócrata, pues será el que sea capaz de dar los incentivos, por hablar también en términos microeconómicos, ¿no? Los incentivos para que la gente actúe de una determinada forma, para que cumplan los valores que, en fin, que les toca cumplir en un determinado punto. Entonces, no sé, incluso el ejemplo que tú has puesto, habrá gente que diga, no, por favor, yo al comprarme un coche de última gama estoy contribuyendo al cambio, a evitar el cambio climático, porque el nuevo coche que me compraré será un coche que tiene bajas emisiones y que además es eléctrico. Entonces, se busca compatibilizar a través de mecanismos como el mercado valores que en principio son opuestos, efectivamente. Pero esto se ha hecho siempre. Se ha hecho continuamente. Y la buena labor de la política y de la economía como parte de la política es saber compatibilizar estos valores que aparentemente son antagónicos. Y que puede que en última instancia sí que lo sean. Claro. Llevado al nivel de las cárceles, por ejemplo, o sea, volvemos a lo mismo. Un delincuente al final puede robar, pero por un buen fin. Ya no es tanto la forma, sino la función, lo que hay detrás, ¿no? Y al final él está jodiendo a alguien, a quien roba, pero al final lo está haciendo para alimentar a su familia y sacarle de la pobreza. Pues no es tan fácil, ¿no?, dilucidar si es un buen acto o malo. Y relacionado con eso, adelantado, pues queremos preguntarte, aunque creo que lo has dejado entrever, si existen valores morales universales o no, y si hay algún criterio para considerar que un acto sea bueno o malo, per se. Uh-huh. Sí que los hay. El problema de estos valores es que son universales. Si fueran locales, sería fácil establecer una cierta jerarquía y decir, bueno, hay valores muy, muy locales, hay valores un poco regionales, hay valores intercontinentales y luego hay algunos que son cósmicos. Pero el problema es que muchos de estos valores, dependiendo del contexto, pueden estar al mismo nivel y ser equiparables, ¿no? Y entonces, pues la famosa paradoja esta, en fin, alguno llamará paradoja, no sé si se llama la paradoja de Sartre o la decisión de Sartre, esto que cuenta él en el Existencialismo es un humanismo, del pobre joven que se le acerca a preguntarle qué debo hacer, ayudar a mi madre que está enferma en casa o afiliarme o meterme en la resistencia francesa contra los nazis. Pues ahí, ¿qué le vas a decir? ¿No? Es el tipo de decisión moral que realmente es importante o relevante, donde hay un componente de prudencia, no se puede algoritmizar ese tipo de decisiones, afortunadamente. Entonces ahí está la personalidad, en fin, la valentía o la intuición, cosas que no se pueden simplemente volver así científicas, algorítmicas. Entonces, claro, uno de los conflictos principales que hay en el campo penal es entre dos valores, el valor del castigo y de la reinserción, básicamente. Por un lado, tenemos un individuo que tiene una conducta que nos parece antisocial y por lo tanto debe ser apartado para no hacerse daño a sí mismo o a los otros. En principio, según los códigos penales modernos, tan solo a los otros, porque en principio se ha eliminado del Código Penal aquellos delitos que no tiene una víctima, ¿no? Pues la masturbación o el sexo homosexual consentido, pues esto era considerado un crimen contra uno mismo y era penado. Y bueno, la gran reforma penal que viene desde Bentham y del utilitarismo en adelante es eliminar aquellos delitos que no tienen víctima. Ojo, todo el tema de las penas contra el consumo de drogas, en el fondo sigue manteniéndose en esa línea paternalista de que existen crímenes sin víctima, o donde el criminal y la víctima son la misma persona, el que consume esas sustancias. Entonces el Estado toma unas decisiones morales por ti y dice que
está castigándote por tu propio bien, ¿no? Pues actúa como un padre en ese sentido, ¿no? No actúa como una figura política, sino como una figura familiar. Entonces, el problema, por un lado, es restañar a la víctima, ¿no? Por un lado, tienes que compensar a la víctima, recuperar la justicia como un equilibrio. Se ha producido un desequilibrio en el mundo, entonces tienes que restablecer a la víctima en el valor previo por medio de lo que sea, por una suerte casi de venganza simbólica de que no vuelva a haber otra víctima en un futuro. Pensamiento mágico de, bueno, a mí me ha pasado, pero no le pasará a la siguiente, entonces vamos a meter a la cárcel a este violador o lo que sea. Por un lado hay que, volver a equilibrar el mundo, devolviéndole a la víctima lo que le ha sido privada, y por otro lado hay una persona que ha cometido un crimen y sobre la cual se aplica una justicia que no es simplemente una venganza o un ojo por el ojo, sino que en principio la justicia tiene como objetivo también mejorar al criminal. Que está la parte, digamos, pedagógica o médica de la justicia. Platón decía que la justicia es al alma lo que la medicina es al cuerpo, ¿no? Igual que la medicina pretende restablecer la salud del cuerpo, la justicia pretende restablecer la salud del alma. Entonces, la justicia debe hacerle un bien al que es castigado por ella. Claro, esto es muy complicado. ¿Cómo efectivamente la cuestión es si se puede o no se puede enderezar a la gente por medio del castigo? Complicado. Ya digo que ahora estoy leyendo mucho filosofía oriental, ¿no? Y uno de los temas fundamentales en Confucio, por ejemplo, es que si se gobierna al pueblo por medio de castigos de manera severa y a través en vez de por medio de recompensas, generosidad, humildad, ese pueblo nunca será dócil, nunca cumplirá los mandatos del gobernante. Entonces, bueno, la sociedad siempre tiene, todo gobierno tiene siempre el palo y la zanahoria, ¿no? Siempre te ofrecen, y entonces toda la ideología, todo el discurso mediático se vio perfectamente con el tema del COVID, ¿no? En el caso del COVID también hubo, ojo, lo que pasó durante el COVID, que fue una forma de meternos en la cárcel de nuestras propias casas, es un ejemplo paradigmático de cómo el Estado sigue considerando a ciertos crímenes donde la víctima y el delincuente son la misma persona, porque te metían en la cárcel por tu propio bien, no porque en principio, bueno, y en general porque estabas dañando a la sociedad, así, en general, no se podía individualizar la pena y por tanto poco se podía individualizar a la víctima. Bueno, esto es muy complicado, ya por eso tendremos ahí una mesa redonda para hablarlo con profundidad, pero por ahí iría el asunto. No, pero no creo que no responda la pregunta. No sé si la pregunta iba por aquí. Es que me ha parecido muy sugerente lo que has dicho sobre el conflicto de valores, en el castigo, etcétera. Sí, al final creo que lo has dicho antes. Básicamente, si creías que existían valores morales universales, ¿no? Sí. Y si estos son capaces de decirnos que estos son buenos o malos. Sí, totalmente. Para uno mismo y para los demás, efectivamente. Y estos valores clásicos, los 4 virtudes cardinales, la justicia, la prudencia, la valentía y a veces se dice la fortaleza o la tolerancia. Tolerancia, justicia, prudencia y valentía. Pero ojo, date cuenta que estos 4 virtudes cardinales están enfrentadas 2 a 2, porque los valientes no suelen ser prudentes y los justos no suelen ser tolerantes. El principio básico de la justicia es fiat justitia pereat mundus. Existe la famosa paradoja de la tolerancia, que es que si tú toleras mucho al intolerante, ese intolerante se terminará haciendo con el poder e impondrá un régimen injusto o intolerante. Entonces, claro, lo más cojonudo de los valores universales es que se refutan entre sí, y por ese motivo no existe, que es la gran obsesión de Platón, y si no lo consiguió él, no lo vamos a conseguir ninguno, de buscar la metavirtud, ¿no? Se apunta en todo caso que la metavirtud sería la búsqueda continua, en fin, la investigación científica o la crítica filosófica, que vaya como discriminando un poco y avanzando hasta donde pueda. Pero por ahora las 4 virtudes cardinales que más o menos orientan la conducta en general hacia el bien está por encima del ser. Esta es la conclusión final de Platón. El bien está por encima del ser. Se puede realizar puntualmente, pero algo así como un mundo perfecto, reconciliado, donde se actúe bondadosamente, es una fantasía. Y aunque lo veremos en el evento, haznos un pequeño spoiler, Ernesto, y ¿qué harías tú con las cárceles? ¿Qué cambios podrías implementar o qué se te ocurre? Wow.
justamente leyendo a Confucio, Confucio dice algo así como que uno no debe pensar en los cargos ajenos. O sea, uno tan solo debe preocuparse por el puesto que está desempeñando. Es ocioso pensar qué haría yo si fuera ministro, y además, sobre todo, un individuo como yo cuya trayectoria es no ser ministro, ¿no? O sea, evitar por todos los medios no ser ministro. Para mí no hay mayor castigo en el mundo que ser ministro o que tener que pasarte 24 horas. Si tú le preguntas a un político cuál es su día a día, es reuniones estúpidas desde la mañana hasta la tarde, pensando en una voluntad general o en un bien común que al final se resume en una facción dentro de la facción de su partido. Entonces, claro, la pregunta es, ¿en qué posición debería estar uno para poder cambiar esto? Para poder cambiar esto, pues no lo sé. Yo creo que así que deberías estar, no sé si ni siquiera el presidente de los Estados Unidos o el camarada Xi Jinping está en una posición como para modificar una institución tan antigua como la cárcel. No sé, hay ciertas instituciones, ¿no? Como la cárcel, como la escuela, como la iglesia, que van a permanecer, aunque sea con otras palabras o con otras denominaciones. El ejército. Yo recuerdo perfectamente, yo siempre pongo ejemplos de la militancia más radical porque son los más graciosos. El 15M, ¿no? El 15M, que yo creo que ustedes tenían una edad, todos los que están aquí delante no sé qué edad tendrían, pero serían bastante jóvenes. En el 15M se pretendió, en fin, crear una especie de estado paralelo, que ni siquiera era un estado, sino una comuna anárquica, pero claro, al final pues tuvo que haber un departamento, digamos, como medio policial, que impidiera los robos, las violaciones que se produjeron en la acampada del 15M. Entonces, al final se creó una especie como de pseudocárcel dentro de la acampada Sol, porque es inevitable. Si tú tienes una ley, si tú tienes una serie de principios, por muy abstractos y tolerantes que sean, siempre habrá alguien que los incumpla y siempre se planteará el problema de cómo se castiga o se expulsa o se aleja al que los ha cometido. Claro, en época, la alternativa a la cárcel, o sea, la alternativa clásica a la cárcel era el exilio. En una época donde los individuos dependían mucho de su comunidad, donde había poco comercio, contacto, que te expulsaran de tu pueblo era lo peor que te podía pasar. Ahora hay gente que lo vería como una beca. De hecho, bueno, en los años 20, disidentes como Mariátegui en Perú consiguieron entrar en contacto con el Partido Comunista Italiano y conocieron a Gramsci y leyeron todo lo que pudieron en Europa gracias a un exilio becado. O sea, es muy habitual esto en los ciertos países hispanoamericanos de los años 20, que los intelectuales más disidentes pudieron estudiar en el extranjero porque sus propios países les becaban para irse ahí a tomar por culo, a Italia o a Francia, donde fuera. Entonces, claro, en algún momento vas a tener que aislar a los irrecuperables. O sea, siempre va a haber alguien que sea irrecuperable, que no, por lo que sea, no sea susceptible de pedagogía, tenga una visión del mundo antisocial, esté totalmente enfrentado a los valores hegemónicos y sea un peligro para sí mismo y para los demás. Entonces, lo puedes llamar de muchas formas. Lo puedes llamar psiquiátrico, lo puedes llamar cárcel, lo puedes llamar exilio, pero hay alguna o pena de muerte, que es la forma más fácil de deshacerte de alguien. Pero algo tiene que haber. Y lo más humanitario que se nos ha ocurrido, bueno, podría ser más humanitario mandarlos sí, pues ahora podríamos a todos los violadores becarlos y mandarlos. La pregunta es ¿a dónde los mandas? ¿A dónde los mandas? Porque el mundo está lleno. Este es también otro asunto, ¿no? Que ya no hay, pues sí, los mandas al desierto, pero es que ese desierto al final es soberanía de Marruecos o de Libia o de alguien. No existe un más allá. Bueno, pues ahora si se coloniza otros planetas, pues eso no te os quepa la menor duda. Igual que Australia fue inicialmente una colonia penitenciaria, si en algún momento se desarrolla esta utopía intergaláctica de la colonización de Marte, los primeros que van a colonizar Marte van a ser los presidiarios, segurísimo. Y bueno, pues mira, eso es una alternativa. En 2060, la primera colonia en Marte que esté compuesta por la manada, por Luis Rubiales. Luis Rubiales, nuestro pionero, nuestro astronauta pionero en Marte, pues por ejemplo. Teniendo en cuenta un poco todo esto, en base a los actos que llevamos a cabo, ¿cómo concibes tú el concepto de libertad y de responsabilidad?
de libertad y de responsabilidad. Pues muy, muy brevemente, responsabilidad es responder de los actos propios. Efectivamente, dependiendo de la filosofía que uno suscriba, si es más o menos determinista, pues no existe ni una cosa ni la otra. La libertad también, pues es complicadísima de definir, pero bueno, tiene algo que ver con la autodeterminación o con la indeterminación, con que en fin, tú te das a ti mismo tus leyes y puedes, por lo tanto, modificarlas. No estás sometido a leyes ajenas, sean esas leyes que vienen desde el Estado, desde la familia, desde la Iglesia o desde la naturaleza. Hay mucho debate de si se necesita la libertad metafísica, el libre arbitrio, para que haya libertad política, o aun habiendo determinismo a nivel físico, puede haber todavía una cierta libertad ética, que era la posición, ojo, de los estoicos. Volvemos a los estoicos. Los estoicos pensaban que todo está determinado naturalmente, físicamente, lógicamente, pero eso no quita que uno pueda adoptar ciertas actitudes respecto a su propio destino que le hagan más o menos sabio, más o menos feliz, más o menos responsable. Y lo mismo en el caso de la filosofía india, donde casi todas las escuelas comparten esto del karma, donde uno, su conducta, su carácter y su destino está regido por actos que ni siquiera ha realizado él mismo, sino otro que puede ser su propio alma en otras vidas, o otro que no es ni siquiera el mismo, en la filosofía budista, que influye sobre sí mismo. Lo cual no quita que uno pueda hacerse responsable de toda esa cadena causal que no ha elegido. Tampoco elegimos el país en el que nacimos, el género, todos los elementos de las políticas de identidad justamente consisten en reapropiarse responsablemente o irresponsablemente para algunos de esos elementos identitarios, azarosos o arbitrarios, y hacer con ellos, intentar hacer algo. Pues, lo que sea, con más o menos suerte, más o menos atinadamente. Entonces, eso está clarísimo. Inevitablemente vamos a tener que responsabilizarnos de cosas que no hemos hecho nosotros. Pues ahora de repente, pues yo por ejemplo doy muchas conferencias en Hispanoamérica y allí inevitablemente, pues que un español venga a hablarles de cualquier cosa en ciertos países con una conciencia indigenista muy fuerte, pues ya se ve mal. O se ve con suspicacia, no se tiene por qué ver mal. A veces se ve con esa mezcla un poco extraña también de envidia, resentimiento, admiración, que también podemos tener nosotros, pues, hacia ciertos profesores estadounidenses. O sea, seguro que vosotros habéis entrevistado a figuras de alto nivel en todos los en el campo de la psicología, de muchos países. Y evidentemente, pues, cuanto más lejana es la autoridad, pues más impresión nos dará, ¿no? Y no lo mismo entrevistar a Chomsky que a un profesor de la Complutense, aunque el profesor de la Complutense haya hecho investigaciones mucho más exactas y potentes. Pues al final la fama y la autoridad también tiene que ver mucho con la lejanía y con la distancia. Entonces, bueno, por ahí iría la cosa, ¿no? Que la libertad es muy complicada de definir. Tengo ahí un dialoguito precisamente dedicado a eso porque no se puede definir, se puede debatir sobre ello y se puede hacer literatura, pero la responsabilidad muchas veces tiene que ver también con hacerse cargo de cosas que no hemos elegido necesariamente, pero sin las cuales no podemos dar cuenta de quiénes somos. Vale, perfecto. Pues vamos a cambiar un poco de tercio, que estás mencionando en muchas ocasiones el tema de la filosofía india. Lo comentabas también cuando hemos estado en contacto por correo, que ahora estás leyendo mucho sobre eso. Te quería preguntar hasta qué punto te ha dado mayor amplitud de miras, ¿no? Por así decirlo, porque, bueno, quizás estemos un poco sesgados por toda esta filosofía más occidental, ¿no? Sí. Y además por la propia visión que ofrecen los orientalistas de sí mismos. Existe esa categoría, orientalismo, que es la fetichización de Oriente como lo absolutamente otro, y ese otro puede ser de múltiples formas. Pero evidentemente en el caso indio, la imagen clásica es pues estos gurús desnutridos que llevan 12 años de pie o 40 levantando un brazo, recitando mantras, en una filosofía un poco delicuescente, próxima a prácticas New Age, que tienen que ver con la respiración, la meditación. Entonces yo entiendo perfectamente que alguien con una disposición científica ante el mundo vea todo esto como charlatanería nuevamente. Pero esta es solamente una parte de la filosofía india y quizás no la más interesante. Bueno, es sabido y es conocido por todos que buena parte de las investigaciones filológicas, matemáticas, físicas provienen de la India. El número 0 proviene primero de la gramática y luego más tarde de la matemática india, que fue bastantes siglos por delante de la griega. Es sabido que
buena parte de los desarrollos matemáticos y geométricos de la época helenística provienen de lo que se trajeron los griegos a través de Alejandro Magno desde la India. Así que eso no cabe la menor duda, que la India antigua tiene mucho que... Tiene un valor importantísimo en el desarrollo de la ciencia antigua, eso no cabe la menor duda. Y que además, donde más se desarrolló justamente era en el tema de la psicología, porque el tema fundamental para ellos era la liberación, precisamente la liberación de las ataduras psíquicas, de los pensamientos repetitivos, del sufrimiento, del deseo. Entonces hay muchas escuelas, ¿no? Está la escuela Jaina, que es la escuela de la no violencia, que cree que inaugura el concepto de karma, que cree en la reencarnación, que, en fin, que tiene una práctica ya de ascetismo total, sobre todo de ayuno, para evitar el sufrimiento a otros seres sintientes. Y luego ya pues tenemos todo el desarrollo de las 6 escuelas de filosofía india asociadas al hinduismo y los diversos debates en el mundo budista. Desde un punto de vista práctico, nadie le quita, yo creo, ahora mismo, validez a estas prácticas que luego se han vuelto muy gimnásticas. Hay un par de libros por ahí que explican la diferencia entre los Yoga Sutras originales de Patanjali del siglo II, III después de Cristo, aunque bueno, sobre la historiografía y la cronología india hay mucho debate porque como todo es una tradición oral, pues no queda muy claro. Siempre hay como 2 o 3 siglos para arriba y para abajo para cada una de estas figuras, ¿no? Patanjali, el autor de los Yoga Sutras, pues lo que crea principalmente son unas técnicas de control de la mente, que luego más tarde se mezclan en el siglo XIX con la gimnasia y con prácticas europeas para crear el yoga tal y como lo conocemos a día de hoy. Entonces yo simplemente invitaría, hay escuelas materialistas, hay escuelas dualistas, hay escuelas, el Advaita Vedanta es la más conocida, ¿no? Que es la que sostiene que en el fondo la dualidad entre el mundo y el yo es una ilusión, que hay un velo de malla que nos esconde, el Brahman, esa fuerza, esa voluntad casi pues schopenhaueriana que está detrás de los fenómenos. Bueno, de hecho Schopenhauer toma eso de las primeras traducciones que se hacen de los textos del sánscrito y... Lo que sería simplemente eso. Lo que hay es mucha mistificación. Al final, India, como un país que fue colonizado por Gran Bretaña, muchos de los intelectuales indios se vieron, primero por la presión del Islam y luego más tarde de los británicos, se vieron como forzados a unificar su filosofía en un producto, en un frente amplio, donde todas las escuelas parecían coincidir en muchos puntos, pero hay tantas escuelas en India como en Grecia, cada una pues bueno, con sus más y sus menos, pues habrá gente que odie a Heráclito y que ame a Parménides o que le encante el neoplatonismo y no así el neopitagorismo, en fin, pues igual que estos filósofos se llevan a matar entre sí y proponen visiones del mundo distintas que llegan hasta el presente de alguna forma u otra, pues así pasa lo mismo con las escuelas indias. Yo recomendaría, para los que estén interesados en esto, sobre todo los trabajos de Óscar Pujol y de Juan Arnau. En España hemos tenido algunas sanscritistas importantes. Consuelo Martín tradujo el Bhagavad Gita muy bien, pero que estaban muy influidas, Consuelo Martín sobre todo, por el Advaita Vedanta. El Advaita Vedanta básicamente es Vedanta es el comentario de los Vedas, algo así como la Biblia brahmánica. Y Advaita es no dualidad, es la interpretación no dualista del mundo, de que no existe una diferencia entre la mente y el cuerpo. Luego hay una escuela dualista, que son los Samkhya, ¿no? Que por un lado está la mente y por otro lado está... que el Samkhya, de hecho, está relacionado con el yoga. El yoga, en principio, parte del principio de que está el alma y la naturaleza, y el objetivo de la práctica yógica, en principio, es purificar separar el alma del cuerpo por medio de las técnicas estas de respiración, meditación, que luego han tenido tanta popularidad. En España este libro de la biografía El silencio de Dors, Miguel Dors, creo que es que hay varios Dors ahí, pero creo que se llama Miguel Dors, pues todo ha vendido, no sé, 200.000 o 300.000 ejemplares. Es un libro bastante bueno para la parte más práctica, digamos, del uso de la meditación como técnica de tranquilización de la mente, por así decirlo. Por ahí ya. Entonces, en el contexto en el que estamos actualmente, donde se ha habido esta expansión y esta popularidad de todo lo que tiene que ver con los en fin, y con las terapias psicológicas, psiquiátricas y toda la gente que se ha convertido en algo muy popular, pues eso, antes era casi
creo que lo debatimos o lo hablamos en la última conversación que tuvimos aquí en vuestro canal. En fin, la popularidad que ha tenido figuras como Jordan Peterson, que hubiera sido totalmente imposible previa a esta explosión de las técnicas de control psíquico en los últimos años y de esta preocupación por la salud mental. Entonces, bueno, en algún momento u otro tenía que suceder esto, de que se popularizara o que se hicieran traducciones buenas de los textos clásicos. Arnau y Óscar Pujol son los mejores. Y han traducido los Yoga Sutras con Óscar Pujol, los Upanishads, que son, vamos a llamarlo así, los diálogos de Platón de la India. Bien, son un conjunto de textos donde hay debates sobre la muerte, la esencia del mundo, si hay un dios o varios, y no se llega a ninguna conclusión, y de ahí luego parten un montón de escuelas. Bien, y una serie de libros, la obra de Nagarjuna, un filósofo budista muy, muy influyente, Vasibandhu, bueno, una serie de ellos. Yo simplemente animaría a gente a que se fueran leyendo las cosas que traducen y escriben Óscar Pujol y a Juan Arnau, que por primera vez, ya después con muchos años de retraso, por primera vez están traduciendo bien, correctamente, con comentarios ya científicos, académicos, estos textos, sin interpretarlos sectariamente hacia una determinada corriente filosófica más o menos mística. Porque, insisto, la Advaita Vedanta de Samkara termina llegando a unas conclusiones místicas que a lo mejor efectivamente gente como nosotros, que tenemos una concepción del mundo un poco más materialista y científica, pues no nos interesa, ¿no? Más que no dualistas, nosotros somos monistas, si se quiere, ¿no? Que pues pensamos que al final todo lo que existe tiene una base físico-química que luego, bueno, de manera emergente crea la conciencia, pero la conciencia no es una especie de alma inmaterial que atraviesa el mundo y que se va purificando por medio de la respiración y la meditación. No creemos en estas polladas, no creemos en la reencarnación, y no obstante, joder, esto está bien, o sea, esto lo digo, esto está muy bien, yo lo recomendaría muchísimo. Yo llevo muchos años ya con esto, o sea, creo recordar que hasta desde 2016, pero es que hasta hace realmente muy poco, hablamos 2018, 2020, no se han empezado a publicar las traducciones buenas que te permiten acceder a los textos sin toda esta carga mística horrible que ha sido la que ha terminado hundiendo el prestigio de la filosofía india. Ernesto, muchísimas gracias, la verdad, por sacarnos a la palestra estas preguntas que nos preguntamos desde otro ámbito. Si te parece, vamos a pasar, esperamos con muchas ganas y con mucho entusiasmo que podamos abordar muchos temas como este en el Psicofest en Madrid el 18 de noviembre. Y vamos a pasar a la última sección, un poco va a ser una sección de preguntas rápidas, donde puedes dar una pequeña justificación para que nuestros oyentes y visitantes te cojan con más ganas en ese evento y te conozcan un poco más, y aparte de todo lo que nos puedas decir de estas preguntas. Vale, pues la primera sería conductismo o psicoanálisis. Joder, aquí volvemos a... Aquí el burro siempre vuelve a la lid, ¿eh? O sea, vosotros siempre al final es la tortilla de patatas con cebolla o sin ella. Aquí la cebolla es el psicoanálisis, claramente, ¿no? Pues no queremos cebolla. El psicoanálisis nos hace llorar, como la cebolla. No, el cognitivismo, claramente, sí. ¿El peor momento de tu vida? El peor momento de mi vida. Pues un conflicto que tuve con mi hermana hace un par de años, ese sería el peor momento de mi vida. El peor y el mejor momento de mi vida, en esta visión también dialéctica de que lo que no te mata te hace más fuerte, y de que es a través del sufrimiento que uno aprende la lección más importante de su vida. Pero sí, digamos que mi enemistad con mi hermana, que es ya conocida por muchos, sería el peor momento de mi vida, que por desgracia se extiende de manera más, digamos, soft o suave hasta el presente. Vale, o sea que podríamos decir que sigue siendo aún así el mejor momento de tu vida también. Claro, bueno, esta es la paradoja, ¿no? Que efectivamente buena parte de los males que me ha provocado ese peor momento de mi vida, pues también son de los buenos momentos. O sea, parte de mi carácter y personalidad que se va reforzando conforme va pasando los años, beben de ese momento que sucedió hacia el año 2000. Bueno, ya llevaba gestándose desde hace mucho tiempo, pero vamos, estalló en el 2019. Y buena parte de mi alejamiento de las redes sociales y también de mi orientación hacia
temáticas más esotéricas, como es esto de, pues ya que me da totalmente igual si es popular o no, si a mí me interesa la filosofía india o la literatura peruana, pues yo voy a leer eso y escribir sobre eso, aunque la gente quiera que hable de cognitivismo y psicoanálisis, ponga por caso. Entonces, que también me apetece, pero a lo mejor en otra ocasión o no ahora mismo, lo que sea, ¿no? Pues esto es un poco lo que te diría, que efectivamente, sí, lo mejor y lo peor de mi vida, el mejor y peor momento de mi vida ha sido desde el 2019 hasta ahora. Antes se vivía en una especie como de nube un poco más ingenua y ahora y ya lo tengo más claro. O sea, sí, por ahí iría mi observación. Vale. Y respecto a la música, ¿cuál es tu género favorito? Pues el trap, ¿no? Que voy a decir yo, no puedo decir tampoco nada más. Ojalá pudiera decir algo distinto, sinceramente. La música urbana, intento no... Es un tema ya muy repetitivo, la gente me sigue llamando para hablar y escribir sobre estos temas, yo prefiero apartarme de ellos, pero bueno, también soy como... Para mí el trap es como para vosotros el cognitivismo y el conductismo, no salgo de él, no, siempre vuelvo a él y ya digo que justo anteayer, después de muchos años sin ver nada, pues volví otra vez a las entrevistas de Kaidi Caín, Kid Keo, Young Beef y al final, pues bueno, uno es quien es. Vale. ¿Un país al que te gustaría visitar y por qué? Hombre, pues ahora que estoy con la India, creo que la India sería un viaje, por lo que siempre dice todo el mundo, que es espectacular. Y sí que sería un... India, Rusia, un poco los BRICS, ¿no? Los BRICS. India, Rusia, China, o sea, todos los enemigos de Occidente básicamente son países que me encantaría. Y Brasil, claro, Brasil, porque he estado mucho en Hispanoamérica, y siempre hablamos, y los que estamos metidos en todo este tema de la defensa de lo hispano, pues a veces se nos llena la boca con la iberofonía y demás asuntos, pero claro, al final hasta Portugal, te diría, ¿no? Portugal, ese gran olvidado, ¿no? Esa parte de España que para parte de español ni existe. Pues está en Lisboa un par de veces y a lo mejor me gustaría ir más a Portugal, que está al lado y nunca voy. ¿Y el sueño que Ernesto Castro todavía no ha cumplido, o uno de ellos? Pues, a ver, pues para mí sería un sueño estar bien editado en Hispanoamérica, sinceramente. Es una de las cosas, y no es un sueño así, porque claro, uno puede estar soñando con cosas que dependen, que estoicamente dependen ya del destino y del azar cósmico, pues cierto sobre todo, en fin, reconocimiento, prestigio, todo este tipo de cosas es mejor olvidarse de ellas. Pero, en fin, cosas por las que sí que uno puede trabajar y esforzarse por realizar, pues esto de conseguir una buena edición en Hispanoamérica para mí es fundamental, ¿no? Y es una de las cosas que más dolores de cabeza me da. Siempre estoy allí intentando buscar editores y... No clarísimo, no clarísimo. Estos dos son... Esto es como la valentía y la prudencia, o la justicia y la tolerancia, ¿no? Es muy complicado decidirse. Pero al final yo creo que al final cae Platón por muchas razones, pero no solamente por cuestiones literarias, de que digas, bueno, Platón escribe mejor que Aristóteles, porque Aristóteles también tiene una belleza en la sequedad y en esas frases que son como puñetazos y... Sí. Entonces, no es tan obvio, le he dedicado más tiempo a Platón que a Aristóteles a nivel académico, pero para mí están a la par. Platón un poquito por encima, obviamente, por la trilogía platónica, notas a Platón, pero a la par. Vale. Y volviendo a un tema más banal, comer o dormir. Ostras, yo tengo la suerte de ser sonámbulo y puedo dormir y comer al mismo tiempo. Entonces, yo me levanto por las noches sonámbulo y me como a veces una manzana o un plátano, o me preparo, que eso ya es un nivel de técnica tremendo, me preparo un sándwich de mermelada con crema de cacahuete. Este sándwich yankee por excelencia, la mermelada de fresa, ese es uno de mis platos favoritos. Y claro. no solamente mío, sino de mi yo nocturno. Claro, pero si te tuvieras que quedar con una. Joder, que pudiendo hacer las dos cosas a la vez, pues a mí me gusta más comer, sinceramente. O sea, bueno, las dos cosas son top, evidentemente, experiencias en la vida, pero yo disfruto mucho comiendo. Yo soy un gran devorador. Y por último, ¿cómo te gustaría ser recordado? ¡Wow!
Esta es la pregunta trampa totalmente, ¿no? Esta es la pregunta trampa. Aquí es donde confucianamente uno tiene que mostrar su humildad, ¿no? Pues no lo sé, sinceramente, porque la pregunta es si habrá alguien que recuerde. Y de todas formas, ¿qué más da? Porque ya estamos viéndolo, ¿no? Las grandes figuras del pensamiento indio, un subcontinente con más de 1.000 millones de personas, y sus biografías nació entre el 200 antes de Cristo y el 200 después de Cristo, ¿no? Y claro, cuando a veces somos tan meticulosos y nos llenamos la boca tanto con las diferencias generacionales entre los Z, los alfa, o sea, todos los que hemos nacido desde el año 1950 al 2050, en la historia de la filosofía o de la ciencia del 2300 o del 1400, seremos de la misma generación, literalmente. O sea, seremos de la misma generación. Entonces, digamos que no me da igual. O sea, ni siquiera voy a decir esta respuesta humilde de con tal de ser recordado, porque bueno, al final también Hitler es recordado, ¿no? Y también nos acordamos de el que quemó el templo de Diana en Éfeso. Entonces, y nos acordamos de Osama Bin Laden, o sea, que es decir, que ser recordado no es buena señal tampoco. Entonces, no da igual. No voy a responder a esa pregunta porque el recuerdo y el olvido dependen de cosas, de temas externos. Pero bueno, yo siempre he dicho que una buena lápida, o sea, un buen como lema, ¿no? Si todos los filósofos tienen al final asociados como este tema, ¿no? De Teodoro el ateo, Epicúreo el hedonista, todo este tipo de epítetos. Aquiles el de pies ligeros o Odiseo el polimecánico. Pues a mí un adjetivo que a mí me gusta mucho es curioso. Es decir, Ernesto el curioso. Pues yo creo que ese es un adjetivo. No pretendo que me recuerden así, a lo mejor me recuerdan por todo lo contrario, por falta de curiosidad, pero desde luego yo me recuerdo a mí mismo como curioso, y cada vez que de vez en cuando tengo que recordarme a mí mismo que a mí lo que me gusta es curiosear. Me meto en historias que no tienen que ver con eso y digo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que me está trayendo por el camino de la amargura? Y es porque he olvidado la curiosidad. Genial, pues nada, Ernesto, llevamos ya más de una hora, vamos a ir cortando, darte las gracias por haber compartido este momento con nosotros. Nos veremos el 18 de noviembre en el Psicofest, en ese debate sobre la utilidad de las cárceles. Y nada, para terminar, pues darte a ti la última palabra para despedir la charla y para intentar convencer a la audiencia de por qué deberían ir al Psicofest. Van a perder una oportunidad en su vida. Como les he comentado a vosotros por correo, no fui a la primera edición en Granada porque no nos pusimos de acuerdo en temas técnicos o de fechas, y al ver el montaje final de ese mega acontecimiento dije, me voy a sentir como el sexto de los Beatles que quedó fuera de la foto. Entonces, claro, esta es una foto como la de la generación del 27. Hay que estar ahí, ¿no? Aunque no te guste Góngora, pues, o sea, yo al final, cognitivismo, conductismo, psicoanálisis, pues tampoco tampoco me estoy dispuesto a duelarme por la noche por estos temas. Pero es que hay que estar ahí, ¿no? O sea, es un encuentro, efectivamente es un formato que ha entendido muy bien en qué tipo de estadio nos encontramos en el siglo XXI, donde las barreras entre la investigación y la divulgación son mucho más porosas que en el pasado, donde las posibilidades que da los encuentros cara a cara post-COVID y también la difusión en redes sociales y audiovisuales permite este tipo de audiencias para personas que se toman en serio además su disciplina, que no simplemente están, en fin, poniéndoselo fácil al público, sino que lo debaten con profundidad. Y en ese sentido, pues yo creo que es una gran oportunidad para ver un avance más en la historia de la psicología y del pensamiento crítico en general en España. Y para mí es un honor estar en este Psicofest número 2. 2 de muchos, esperemos. Ojalá. Pues nada, muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Ernesto. Un placer. Gracias por ver este vídeo. Os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo, donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.